Saludo y felicito a los organizadores de este importante Congreso de Antropología y a todos los participantes. Les saluda Pablo Loarte de la Universidad de Salamanca. En esta ocasión intentaré compartir con todos vosotros el tema del proceso de la consolidación de la identidad nacional peruana desde la perspectiva mestizo-indígena, que tiene una larga data. En efecto, en el siglo XVIII, la ejecución de Túpac Amaru II impulsó la formación del proyecto libertario que culminó con la Declaración de la Independencia Nacional el 28 de julio de 1821. Así nació el Perú republicano, con promesas de libertad e igualdad. Sin embargo, la aristocracia criolla implantó la decadente estructura colonial, excluyente con la población y la cultura indígena. Los indígenas, en consecuencia, sin ninguna institución neutral que garantizara y viabilizara sus reclamos, no tuvieron otra alternativa que alzarse en armas. Esta insumisión se debe interpretar no solo como el rechazo de un orden social injusto, sino también como la necesidad de preservar una identidad cultural consolidada durante siglos, que permitió a los indígenas resistir y no diluirse durante los distintos episodios civilizatorios. Ya en el siglo XX se constata que el factor desequilibrante fue la migración indígena a la ciudad de Lima, que inició entre los años 1920 y que se prolongó hasta el año 2000. Este proceso desencadenó una dialéctica que condujo al empoderamiento mestizo indígena, ya sea en lo económico, en lo político y en lo cultural. Después de este breve preámbulo, se puede comprender que el objetivo de mi comunicación es abordar el proceso de insumisión y empoderamiento indígena con el que se inicia también la formación de una conciencia nacional, una conciencia de identidad nacional, que abordaré desde la perspectiva religiosa y filosófica, como el movimiento Taquioncoy y los mitos mesiánicos del mundo andino. El Taquioncoy, para algunos, es considerado como síndrome causado por la exposición al mercurio en las minas coloniales, pero para los historiadores y antropólogos fue un movimiento espiritual y cultural de resistencia contra la presencia hispana. Fue fundado en 1565 por Juan Chocne, un joven indígena de Huamanga que predicó el retorno de los dioses andinos, destacando así la necesidad de la restauración espiritual antes de abordar la sublevación y de configurar una identidad política. Al parecer, los indígenas se unieron al movimiento con profundo arrepentimiento, al darse cuenta de que su alianza con los españoles había precipitado la caída del Tahuantinsuyo. Con respecto a los mitos, en esta intervención abordaré el mito de los Huiracochas y del Incarrí. El mito de los Huiracochas desempeñó un rol fundamental para el éxito de la implantación hispana en el Perú. Se originó con la victoria del Inca Túpac Yupanqui sobre los Chancas y los Huancas. Cuando el Inca fue consultado sobre cómo había logrado derrotar a los rebeldes, había respondido que Huiracocha, el dios supremo, lo había ayudado enviando a los soldados sobrenaturales llamados los Huiracochas. Además, Huiracocha se había comprometido a proteger el imperio siempre que estuviese en peligro. Al respecto, el cronista indígena Guamán Poma de Ayala considera a este mito como oráculo divino y lo interpreta dentro de un contexto crucial para el imperio, la sucesión al trono del Cusco tras la muerte del Inca Huayna Cápac. Por derecho natural, Huáscar había ocupado el trono de su padre. Sin embargo, Atahualpa, su medio hermano, nacido en la ciudad de Quito, reclamó el trono para sí y para lograr su cometido ordenó el asesinato de Huáscar. Este fratricidio
sumió al imperio en una profunda angustia, y los sacerdotes del imperio invocaron a los viracochas. En aquellas oportunas circunstancias, recalca Guamampoma, desembarcaban los españoles en las costas peruanas. Los nativos, especialmente los huancas y los chancas, creyeron ver en ellos sus salvadores para librarse del yugo incaico y le ofrecieron apoyo logístico y militar. Y el resto de la nación los acogió como a los huiracochas, que venían a restaurar el orden que había alterado Atahualpa con el asesinato de su hermano Huáscar. Por otro lado, el mito del Incarri aborda el retorno del Inca para restaurar el antiguo imperio. Este mito se configuró después de la muerte de Túpac Amaru II el 18 de mayo de 1781 en la ciudad del Cusco. El Inca rebelde fue ejecutado y sus restos fueron desmembrados y distribuidos a las 4 regiones del imperio como escarmiento, pero su cabeza fue enterrada en la Plaza Mayor de Cusco. En medio de aquella tragedia emergió en el alma andina una luz de esperanza, la convicción de que el Inca es un ser divino e inmortal, y que su cabeza está viva y está regenerando un nuevo cuerpo, y cuando esté completo retornará para instaurar el antiguo orden. De modo que el Incarrí o el rey Inca es inmortal, a quien pueden quitarle la vida las veces que quieran, pero no podrá morir porque es Dios, es un ser inmortal. Después de esta breve reseña sobre los fundamentos ideológicos de la resistencia andina, explicaré el proceso de la inclusión del indio en la vida nacional desde 2 frentes, el indigenismo fáctico y el indigenismo científico. En breves palabras, el indigenismo fáctico consiste en la acción de los propios indígenas. No existen manifiestos ni escritos, sino la acción en cuanto tal para enfrentarse a los gamonales. Este proceso se vio fortalecido por los ex reclutas de la guerra con Chile. Estos jóvenes indígenas que habían sido reclutados aprendieron en los cuarteles el castellano y al viajar de la sierra a la costa conocieron la grandeza de su país. También conocieron la crueldad y la mezquindad de los gobernantes, de modo que al retornar a sus comunidades armaron a sus compañeros con las armas que llevaron de la guerra, porque muchos de ellos no entregaron las armas. Y así comenzó un largo periodo de insumisión, insubordinación y enfrentamiento directo. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el año 1914, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, conocido como Romy Maki, se levantó en la ciudad de Puno. Y en el año 1921, Domingo Huarca Cruz dirigió otra rebelión en la provincia cusqueña del Espinar. Y así, en esa época se produjeron aproximadamente 40 levantamientos. Y el indigenismo científico es el indigenismo que todo el mundo ya conoce. Es el indigenismo literario. También ha tocado el aspecto cultural. Para resumir, quiero citar a José María Arguedas, quien dijo que los indigenistas habían hecho un gran trabajo, pero que su gran error fue exaltar al indio antiguo, al Inca, al creador del imperio, pero que se habían olvidado del indio vivo que moría y sufría en las montañas o bajo la opresión de los gamonales. Al fin, tanto el indigenismo fáctico y científico confluyeron
en el año 1969, cuando se produjo el golpe de Estado encabezado por Juan Velasco Alvarado. Y este militar, pues, mediante la ley de la reforma agraria, incluyó al indígena peruano o al indio peruano, llamado en aquella época, a la vida nacional, concediéndole la plena ciudadanía y también cambiando el nombre de indio a campesino. En fin, como se puede ver, el proceso es amplio y es complejo y el tiempo es pues breve, que no nos permite ahondar en este importante tema. Antes de terminar mi comunicación, quisiera enfatizar un punto importante, sirviéndome de la migración de los indígenas a la ciudad de Lima. Desde que los andinos se establecieron en Lima, esta ciudad es el crisol del mestizaje peruano por excelencia y epicentro de la emancipación indígena, donde los nuevos criollos o mestizos indígenas imponen las reglas de juego con principios sociales, políticos y espirituales eminentemente andinos. De modo que esto me permite enfatizar otro punto, que en la actualidad los nuevos limeños o los mestizos indígenas, muchos de ellos son respetables ciudadanos con una sólida formación académica que incursionan a la actividad política y económica del país. El poder espiritual andino se expresa en la incursión, sobre todo, a la actividad política de los mestizos indígenas. Así, el año 2000 representa el cambio de una época cuando Alejandro Toledo, un indígena o claramente mestizo indígena, fue elegido presidente de la República con el apoyo del pueblo mestizo indígena que lo aclamó como el nuevo Inca Pachacútec. Como se puede apreciar, la dialéctica de los discursos étnicos en el Perú es elocuente, como se evidenció también en la última contienda electoral del año 2021, cuando otro indígena, Pedro Castillo, fue elegido presidente de la República. En conclusión, el Perú, a pesar de tener 2 siglos de vida republicana, aún no ha logrado consolidar su identidad nacional. Por ello, considero que la fuerza de la cultura andina y la consolidación social mestizo-indígena tienen la capacidad de unir a los diversos componentes étnicos y servir de base estructural para la formación del nuevo Perú. La cultura andina consolida, de este modo, una nueva nacionalidad, fundamentándose en su gran herencia milenaria. Es decir, la cultura andina consolidada por milenios dotó al hombre andino una identidad adaptada a las características geográficas y territoriales únicas de la región. Este contexto ha conferido al hombre andino una personalidad y un carácter que le han permitido ser un interlocutor resiliente y desafiante a lo largo de los siglos. Asimismo, en las últimas décadas, la cultura andina se ha traducido e integrado a la sociedad global, redefiniendo y caracterizando al Perú. En ese mismo devenir, lo andino asimila y traduce los valores de la sociedad global. Este proceso dialéctico descubre que la adaptación del mestizaje, la aceptación del mestizaje y no las caducas pretensiones de superioridad racial son el camino adecuado para que la peruanidad alcance su plena consolidación. Muchas gracias por su atención a todos y cada uno de vosotros, queridos compañeros.